Este gobierno es el segundo gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Ese segundo gobierno ve una ruta trazada hace cerca de 3-4 décadas en Costa Rica, que está destinada a lo que se ha llamado la incorporación de Costa Rica al mercado global. En ese contexto se han venido desarrollando en las últimas décadas un conjunto de transformaciones para garantizar a Costa Rica como un país, según los lemas del sector empresarial, un país competitivo y que esté en condiciones de insertarse de manera provechosa en la globalización internacional. Ese es el lema general. Este conjunto de administraciones han privilegiado una agenda nuclearmente vinculada a ese concepto de la competitividad. Y entonces pudiéramos decir claramente que en Costa Rica, en comparación con otras sociedades latinoamericanas, esto es uno de los poquísimos casos en que el modelo de desarrollo es literalmente el conjunto de políticas para la competitividad de los sectores exportadores, financieros y bancarios del país. Contrario a otras sociedades donde el modelo de desarrollo incluye políticas de fomento a las exportaciones y a la competitividad, en Costa Rica el modelo de desarrollo es prácticamente ese conjunto de políticas que privilegian a esos sectores. Hay que subrayar que efectivamente en las últimas 3 administraciones, la de Laura Chinchilla, la de Luis Guillermo Solís y la actual de Carlos Alvarado, la ruta de Costa Rica se ha dirigido a garantizar que el país, su economía, su institucionalidad esté alineada, porque esa es la palabra que usaron, con los requerimientos de la OCDE. Entonces, ¿para quién y qué sectores dominan la agenda político-económica del país? Nuclearmente estos sectores bancarios, agroexportadores, sectores comerciales, sectores industriales, para quienes el conjunto de estas políticas dimensiona nuclearmente sus intereses de acumulación, porque ahí también ha habido una perspectiva interesada en querer mostrar que este es un esquema que fomenta el desarrollo y la equidad, y eso no es cierto. En esta misma etapa, 3 décadas, Costa Rica se ha convertido en una de las economías más dinámicas y al mismo tiempo de las sociedades más desiguales a nivel internacional. Y entonces querer separar una cosa de otra ha sido parte también de esta retórica de este grupo de instituciones y de partidos y de sectores empresariales proclives a este modelo de acumulación, que han encontrado, y eso sí hay que subrayarlo claramente, en el Partido de Acción Ciudadana, en su fracción legislativa, especialmente en esta administración, una extraordinaria identificación con esa agenda neoliberal, con esa agenda de la destrucción de la institucionalidad pública y con esa agenda de destrucción de los mejores avances en materia de derechos laborales de la historia política costarricense. Esta gran alianza de sectores neoliberales que estaban claramente planteados dentro de Restauración Nacional y dentro de la Acción Ciudadana, jugaran un juego a 2 bandas, ahí sí con mucha claridad estratégica, porque ganar a uno u otro, esa alianza que tenemos hoy ya estaba acordada durante el proceso de la campaña electoral. Si uno ve al PAC y sus alianzas en la Asamblea Legislativa, la hace con Restauración Nacional, a esos que hace un año los llamaron monstruos. Pero claro, ahora hay una alianza entre restauradores y el Partido de Acción Ciudadana, Liberación, el PUS y otras expresiones minoritarias en la Asamblea, con esta agenda antieconómica, antiderechos laborales, antiempleo público. Costa Rica es una sociedad en la cual ha aumentado de forma sostenida la desigualdad social durante los últimos 30 años. A diferencia de la mayor parte de América Latina, que tuvo lo que se llamó el giro a la izquierda, en la cual hubo ciertas políticas post-neoliberales que permitieron mejorar la distribución del ingreso en varios países, en el caso nuestro hemos mantenido la línea sostenida de aumento de la desigualdad. Por otro lado, la pobreza
se ha mantenido estable y pensaría que en estos años está empezando a aumentar la pobreza con respecto a las décadas anteriores. Es decir, tenemos una quinta parte del país que vive en pobreza de forma sostenida y creo que eso podría estar aumentando. Esta administración se ha empeñado con esa alianza legislativa, con Liberación Nacional, con la Unidad Social Cristiana, con sectores del sector evangélico, por garantizar el mayor retroceso en derechos laborales y el mayor y brutal ataque a los derechos colectivos y a los principales resultados que ha dado el empleo público en Costa Rica. Esta administración en particular se ha lucido convirtiendo a los empleados públicos en una especie de monstruos morales y monstruos económicos únicos responsables de la situación que, según ellos, afecta la calidad de vida de los costarricenses. Ahí no se discute, no se plantea atacar fuertemente, por ejemplo, la evasión fiscal, las exoneraciones, los enormes privilegios de que gozan estos sectores banqueros, exportadores, comerciales, industriales. Esos son temas que no se tocan. El grueso de la respuesta económico-política está planteada en, más bien, lanzar a la baja los derechos individuales y colectivos, prácticamente convertir al empleo público en una especie de satanización que permite entonces llevar a los niveles paupérrimos y de explotación y de sobreexplotación que viven los trabajadores del sector privado en Costa Rica al sector público. En vez de luchar por profundizar medidas democráticas, equitativas, igualitarias, esta administración, y hay que subrayarlo, sus ministros, su presidente, están totalmente convencidos, vienen del sector más neoliberal, de la institucionalidad privada costarricense, del sector bancario, del sector inmobiliario, de la Academia de Centroamérica. Y entonces ahí se ha querido jugar también con que son estos sectores radicales los que han ido acorralando al presidente Alvarado. Eso hay que decirlo con claridad. Ese presidente expresa absolutamente esa agenda en su complejidad y completamente persuadido que a Costa Rica hay que llevarla por esa ruta al costo que sea. Yo, en la que tengo de analizar la política y la sociedad y la economía costarricense e internacional, nunca había escuchado a un presidente costarricense, ni el más neoliberal de todos, ¿sí?, convertir a los trabajadores públicos en terroristas, legitimar que sus ministros llamen terroristas a los trabajadores públicos como lo vimos en la huelga del año pasado. Y jamás había visto un presidente costarricense decir, antes que se pronunciara un tribunal de trabajo, como se hace en Costa Rica, que una huelga es ilegal. Es decir, el que es absolutamente ilegal son las declaraciones políticas de Carlos Alvarado. Y eso hay que subrayarlo claramente. Estamos en una etapa que enfrenta, sin duda alguna, a la organización colectiva, a la organización política de las y los trabajadores, frente a una extraordinaria alianza que ya no pasa solamente por los sectores empresariales, por el sector privado, bancario, etcétera, sino además sus operadores políticos en la Asamblea Legislativa, haciendo un juego extraordinariamente peligroso para la convivencia política y democrática en Costa Rica. Si hay descontento, es de extraordinaria importancia en una democracia que existan canales para expresar ese descontento, para poder abrir procesos de negociación que permitan llegar a nuevos acuerdos. Si se criminaliza la protesta, no se resuelve absolutamente nada porque va a estallar por otro lado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me parece como muy preocupante, digamos, todas estas tendencias a limitar el derecho de huelga y también mucho de lo que sucede en redes, digamos, de ¿cómo se llama?, de criticar la protesta como algo no legítimo cuando es parte consustancial de la democracia. De a dónde viene el antisindicalismo costarricense, ese primer pilar, digamos, de antisindicalismo.
se desarrolla a partir del 48 un proyecto socialdemócrata que fue tremendamente exitoso en la repartición de la riqueza, en la generación de empleo, en la generación de trabajo, en el desarrollo de la institucionalidad pública costarricense, pero que a diferencia de la socialdemocracia europea es antisindical. La socialdemocracia que se construye en Costa Rica es pro trabajo, pero antisindical, porque se peleó en las armas contra ellos. Y el único sindicalismo que se tolera, que se acepta luego del 48, es un sindicalismo corporativo del sector público plagado de instrumentos corporativos de control, ¿verdad? Regímenes de pensiones, sistema de empleo público, negociación colectiva, entre otras cosas, hechos ad hoc para controlar y dirigir al sindicalismo en el sector público por décadas de décadas, mientras que se aplastaba cualquier intento de sindicalismo en el sector privado. Entonces, claro, piénsese que es como uno de los hitos fundacionales de nuestro país. De hecho, los liberacionistas todavía dicen que ahí nació la democracia. Se les olvida que en un inicio fue una dictadura, que eso fue lo que fue, y que prohibieron los partidos políticos de izquierda hasta 1976 y que persiguieron la organización sindical, todos pilares centrales de cualquier democracia. Así que la democracia nuestra se desarrolló de la mano de ese proyecto socialdemócrata pro trabajo pero antisindical y renco claramente desde el punto de vista democrático, no solo en la participación política electoral, sino en el ejercicio de la ciudadanía social. En materia del derecho laboral colectivo, la negociación colectiva, la solución de conflictos y la huelga requieren un actor colectivo, requieren un ciudadano, pero un ciudadano social, no un ciudadano individual. Entonces, cuando uno tiene un país que deslegitima políticamente a ese ciudadano social y que rechaza el conflicto, entonces ahí uno tiene un germen muy potente que es el que predominó por décadas para la construcción del antisindicalismo. Hay una carta muy penosa de Luis Alberto Monge dirigida a Reagan que empieza diciéndole: mi querido señor presidente, necesito que me ayude con el solidarismo para desarrollarlo en Costa Rica, cosa que se hizo con la AID, la Embajada de Israel, la Embajada de Chile, de Pinochet, etcétera. Todos ayudaron a financiar el desarrollo del solidarismo en Costa Rica, que se convirtió entonces en el segundo hito antisindical en Costa Rica. Uno, que tiene que ver con que, en síntesis, lo que Liberación dice es: en el 48 se construyó la democracia y lo hicimos en contra de los sindicatos comunistas. Primer hito. Y el segundo hito, nosotros no necesitamos conflicto. Pensemos que estamos hablando de los 80 con las guerras civiles en toda Centroamérica, ¿verdad? Nosotros no necesitamos el conflicto, los sindicatos son conflictos, son subversivos, son patológicos, son ideologizados. Nosotros necesitamos algo que no sea ideologizado, que busque la paz social y la tranquilidad, que es el solidarismo, ¿verdad? Y entonces lo fomentaron, lo financiaron, le generaron unas muy buenas condiciones. Y en el tercer hito, que es el decir: ojo, el tema acá, el problema es que los sindicatos lo único que defienden son intereses de unos pocos privilegiados del sector público. En el sector privado prácticamente no hay sindicatos, ellos solo están preocupados con lo de ellos, son corruptos, son vagabundos y además el sector público es ineficiente y malo por naturaleza. Listo, con esos tres grandes hitos, ¿qué es lo que tenemos en Costa Rica al día de hoy? Nosotros tenemos un sistema político y un modelo de representación que deslegitima políticamente el ejercicio de esa ciudadanía social, que rechaza el conflicto y lo trata de sustituir por la ausencia de conflicto, como que si el conflicto no existiera, si no fuera estructural, ¿verdad? En términos económicos, pero en las relaciones laborales, sin duda alguna, independientemente de la visión ideológica que uno tiene, hay un conflicto estructural que nunca se resuelve entre el empleador dueño de los medios de producción y el trabajador individualmente considerado o colectivamente organizado. Y además se expresa en un montón de mecanismos de disciplinamiento y control sindical que Costa Rica y otros países como Costa Rica desarrollaron para poder deslegitimar y suprimir el conflicto, sustituirlo por canales antisindicales.
Esos son como los 3 hitos que en síntesis uno podría decir son los de los que a mi juicio viene el antisindicalismo en Costa Rica. Los medios de comunicación son empresas privadas. De ahí que como empresas privadas los medios van a contribuir también a que se genere una imagen negativa de los sindicatos. Para los medios, los sindicatos siempre van a ser el otro a desprestigiar y el otro a combatir. Desde los años 90 sistemáticamente se ha venido atacando la imagen de los sindicatos, se ha venido construyendo una serie de estereotipos y se ha venido utilizando 2 estrategias. Una es el ocultamiento, que es no mencionar a los sindicatos en su amplio espectro, todo lo que los sindicatos hacen. Parte de sus estrategias precisamente simplificarlo, y es más fácil pensar que los sindicatos es una sola persona, un líder, y ojalá si este líder cae mal, más lo van a machacar y más lo van a poner en las pantallas y más le van a dar la preeminencia que puede que tenga o puede que no tenga. Pero saben que al simplificar un fenómeno tan complejo y colectivo como son los sindicatos, es mucho más fácil que la gente lo asuma, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a comprar estereotipos y a asumir estereotipos. Entonces también convertir todo el movimiento sindical, llevarlo a los estereotipos, es una estrategia de simplificación que se une a la del ocultamiento. Esta estrategia de ir generando lo que yo he venido llamando como el demonio sindical, y cómo a los sindicatos y a las personas sindicalistas se les va achacando la culpa de todo lo que no funciona en una sociedad. Eso lo podemos ver, como les decía, sistemáticamente en los últimos 25, 30 años en este país, en la cobertura informativa, en los editoriales, en las entrevistas que se le hacen a los líderes y a las lideresas sindicales, que siempre están enfocadas en remarcar esa imagen de que son personas conflictivas y sobre todo con intereses muy gremialistas y no con intereses sociales. Ocultando la magnitud y la dimensión del trabajo sindical y centrándose solo en aquellos aspectos que refuerzan esta imagen de los sindicatos y de las personas sindicalistas como revoltosas y como personas que solo buscan sus propios intereses. Yo creo que esta última etapa de la construcción del demonio sindical ha estado más enfocada a generar una lucha entre la clase trabajadora. Entonces, por un lado tenemos al sindicalista malo, vagabundo, que solo defiende sus privilegios, que le encanta no ir a trabajar, que le encanta ir a huelga, y en contraposición, el bueno es el trabajador explotado. La persona trabajadora que hace todos los sacrificios para llegar temprano a su trabajo, que no se queja, que se molesta porque le impiden ir a trabajar, que agradece porque tiene trabajo, ¿verdad? Esta frase, agradezca mijito porque tiene trabajito, está muy fuerte y muy arraigada también, y se ve como si el exigir derechos laborales, que son derechos humanos, fuera un atentado y estuviera mal. Toda esta construcción que pone a la gente a quejarse por un bloqueo, a llamar vagabundos a sus vecinos, a sus compañeros, a sus familiares que están participando en una huelga, es parte de esa construcción donde el empresario ni siquiera aparece. El empresario está fuera de esa ecuación en la que nos están poniendo a pelear entre nosotros y nos están poniendo a pelear entre el buen costarricense, que es el que trabaja sin chistar, y el mal costarricense, que es el que exige sus derechos. Y ahí es donde me parece a mí que se ha centrado esta última lucha. Está el sector de empleo público, que gracias a que está organizado, logró o ha logrado hasta muy recientemente sostener ciertas condiciones, ¿verdad? Es decir, ha permitido defender salarios, ha permitido defender condiciones de trabajo, gracias a que son sectores que están sindicalizados. Y después tenemos otros sectores, digamos, como por ejemplo en el campo, en que ha habido un empobrecimiento masivo y en que no quedan organizaciones fuertes que les permite defenderse de ese empobrecimiento, ¿de acuerdo? O sectores pobres de la ciudad, sectores que vemos muy poco expresados políticamente porque no están organizados. Entonces no los vemos en las marchas, no los vemos en la calle. Es como amplios sectores silenciosos que están luchando
por el día a día, por la sobrevivencia, con largas jornadas de trabajo, ¿verdad? Que casi ni dejan ni tiempo para participar en organizaciones, además del dato histórico de que en Costa Rica no ha habido libertad sindical en el sector privado. Básicamente nunca viene toda esta política, digamos, antisindical y antiempleo público que trata al empleo público como privilegiado porque ha sido capaz de sostener sus condiciones, porque está mayoritariamente asegurado, tiene salarios fijos, tiene pago de aguinaldo, es decir, recibe las garantías laborales que se promulgaron en el Código de Trabajo de los años 40. Y cuando vimos efectivamente una buena cantidad de ministros y ministras, diputados y diputadas, atacando ferozmente y deslegitimando a los empleados públicos y al sector educativo, que ha logrado una importante movilización sostenida, a pesar de las amenazas, los chantajes, la violencia real y simbólica, física y jurídica, contra los y las trabajadoras del sector educativo costarricense, que son quienes hacen oposición a ese acuerdo, a esa hegemonía. Abrirse a alianzas con otros sectores que incluso que les está yendo mucho peor que a ellos. Solo unido el movimiento sindical puede también abrirse a esos otros sectores. Y eso supone procesos cuidadosos de poner las cartas sobre la mesa, de superar conflictos pasados, de aceptar las diferencias, porque una de las condiciones para los procesos unitarios es precisamente asumir que hay diferencias entre sectores sociales, entre sectores políticos, ¿verdad? Para poder construir un nosotros sólido que pueda defenderse frente a esta arremetida. Pero necesitamos reconstruir el nosotros y reconstruir el interés colectivo. La gente, cuando usted le habla de sus necesidades, de sus intereses y de mecanismos y de cómo ayudar para que esos intereses sean nuestros intereses y todos caminemos en función de esos, puede generar compromiso. Puede generar compromiso con procesos muchísimo más amplios. Si nosotros no logramos ver eso y nos quedamos jugando en un juego de chapitas a partir de la utilización de los mecanismos de disciplinamiento, estos que nos heredaron desde la década de los 40 y que se han mantenido hasta ahora, no vamos a poder entender nunca por qué no logramos salir y por qué no logramos rearticular. Y eso requiere de un movimiento sindical, y muy en particular un movimiento sindical del magisterio muy activo, muy crítico, muy reflexivo, con mucha capacidad de abrirse al otro y de escucha. Cuando digo sindicatos del magisterio, no me estoy refiriendo a la dirigencia de los sindicatos, me estoy refiriendo a cada afiliada y afiliado, a cada persona que forma parte de un sindicato, a cada persona que trabaja en el magisterio y que todavía no se ha afiliado a un sindicato, ¿verdad? Pero además ser activas en la vida cotidiana del sindicato, es decir, organizar actividades a nivel de base, leer, estudiar, estar informados